Bueno, arrancamos un nuevo bloque acá en Magazine Radio, nos metemos ahora en la columna legal nuestra acá con Mariano y hoy traemos un tema que está en todos los medios de comunicación, el tema que más se está hablando en este momento, que es el tema de las restricciones a los argentinos para poder ingresar en el país. ¿Sí? Son restricciones que se empezaron a aplicar a finales de junio del mes pasado, en donde el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, mediante una disposición reglamentaria, determinó que había un cupo para que entren determinada cantidad de argentinos al país, un cupo que inicialmente se manejó en 600 personas, y que actualmente, desde el viernes pasado, lo tenemos ampliado a unas 2.000 personas semanales, lo que equivale más o menos a 742 personas, ¿no, Mariano? Sí, correcto. Esto se va a ir aumentando, se va a ir incrementando el cupo semanalmente, según lo que dice la disposición. Y bueno, de la jefatura de gabinete de ministros. Lo cierto y lo concreto es que hay una gran cantidad de argentinos que están en el exterior y que a razón de esta disposición no pueden regresar, con los problemas consiguientes que eso trae, ¿no? Porque obviamente muchos no cuentan con dinero suficiente para poder pagar un alojamiento y se están arreglando como pueden, y algunos están en una situación realmente desesperante, ¿no? Sí, lógicamente me imagino que los que están en el exterior y sobre todo los que más se conocieron en los medios de comunicación, que están por ejemplo en Estados Unidos, están teniendo que mantenerse diariamente en dólares. De hecho hay familias tipo de 4 personas que un alojamiento les sale en Estados Unidos un aproximado de entre 250 y 280 dólares. La verdad que es un número importante que, si bien por un lado podemos decir que esta restricción tiene una idea o un fundamento quizás sanitario para proteger a la población argentina, que es plenamente válido, también hay que entender que hay personas que están fuera del país que quizás por un tema médico tienen que volver acá o no tienen suficiente dinero para seguir aguantando en el exterior, y la verdad que resulta atendible las dos posturas. Una que es esta restricción que se aplicó justamente para proteger a la población argentina de la variante Delta del COVID, que a pesar de esto igualmente ingresó en el país, ya ingresaron algunas cepas de Delta, lo cual es algo alarmante que se está controlando y se está viendo a ver cómo evoluciona día a día, pero también es preocupante que haya mucha gente en el exterior que no puede ingresar. Recordemos que hasta antes de que se aplicara esta restricción teníamos un promedio más o menos diario de entre 2.000 y 2.500 personas que ingresaban al país, argentinos que volvían nuevamente a Argentina. Y a partir de esta restricción, este cupo de 600 personas, esto equivale más o menos a un aproximado de 2 aviones diarios que llegan argentinos al país, que esto obviamente se fue ampliando ahora a 742, a partir de esta semana se va a ampliar un poquito más y vamos a llegar a fin de mes con una ampliación de 7.000 por semana, lo que equivale más o menos a 1.000 argentinos por día. Sí, y yo retomando un poco lo que venía diciendo, se está hablando incluso de familias durmiendo en los aeropuertos, ¿sí? Están hospedándose ahí, ya se han quedado sin dinero, no tienen a quién pedirle prestado, con lo cual están esperando a que, los autoricen a regresar. Pero también aclarar que esto no se limita, porque acá estamos habituados en los últimos tiempos a, más que nada, nos informan sobre los argentinos varados en Miami, ¿no? Pero esto no se limita a Miami, esto se extiende a una gran cantidad de lugares en el mundo, e incluso hay lugares en los cuales se suspendió directamente, no es que hay un cupo, sino que se suspendió la autorización para poder ingresar al país a aquellas personas que digamos que provenientes de Reino Unido, de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, de Turquía, de Brasil y de Chile. Esas personas no pueden regresar. Y la India, o sea, no pueden venir directamente. Incluso trascendió que hasta incluso el propio expresidente Macri tenía imposibilidad de venir de Zurich al país, o sea que esto afecta a todos, ¿sí? Así que queríamos transmitirlo de acá. También aclarar otra cosa que mucha gente confunde, de que esto era un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, y no es un DNU, sino que es una disposición administrativa por parte del jefe de gabinete de ministros, como les decía al principio, de Santiago Cafiero. Más allá de esto, esto generó, por el apuro y por el miedo a no poder volver, que muchos abogados empezaran a judicializar el tema a través de habeas corpus que después se fueron transformando directamente a amparos colectivos,
en donde hubo problemas técnicos legales, como el caso de jueces que se han apartado de la causa porque se presentó en cualquier fuero, cuando el que correspondía era el contencioso administrativo federal para este tipo de cuestiones, y también que se modifique esta posibilidad de habeas corpus a un amparo colectivo y ver qué ocurre. Lo que sí sabemos es que en algunos casos, algunos jueces ya han determinado, sobre todo el tema de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de esta disposición, algunos jueces ya se han expedido y han dicho que es constitucional y razonable la medida para evitar y para proteger, o sea, para evitar que ingrese la variante Delta y para proteger al pueblo argentino. También hay otras posturas de constitucionalistas que opinan que esto es inconstitucional. Y bueno, veremos qué es lo que ocurre. Actualmente están en trámite varias causas y varios amparos presentados, que incluso muchos han venido vía poder, ¿sí? Porque la gente se acerca a las embajadas argentinas en los destinos donde se encuentran y envían un poder a los abogados que están acá en Argentina para que empiecen a hacer las presentaciones. Por eso les decía, en el apuro algunos abogados han ido a presentarlo a cualquier fuero y ya los jueces se han apartado porque se declaran incompetentes, aclarándose que esto corresponde al fuero administrativo contencioso y federal. Sí, hay posturas en pro, en contra, como pasa normalmente con todas las medidas gubernamentales que afectan a algún sector de la población, y que se entiende que son adoptadas en beneficio de la mayoría, así que en este caso sería para proteger la salud pública. Ahora bien, lo que se cuestiona desde el punto de vista, desde el mundo jurídico más que nada, lo que se está cuestionando no es tanto la medida en sí, es decir, las restricciones que se están imponiendo, sino el mecanismo legal que por el cual se optó, ¿no?, para implementar estas medidas. Porque claro, por ejemplo, nosotros no podemos ignorar que el artículo 14 de la Constitución Nacional establece el derecho de todos los habitantes de la nación a entrar, permanecer y salir libremente del territorio cuando lo deseen, pero todos esos derechos que regula el artículo 14 de la Constitución Nacional deben ser ejercidos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, dice el propio artículo 14. Ahora bien, habla de leyes, o sea, una ley es una norma emanada del Congreso de la Nación, no es una disposición administrativa de la Jefatura de Gabinete que impone limitaciones a un derecho tan importante como el de poder salir o ingresar al país, ya sean personas que hayan nacido acá o sean residentes habituales, ¿no es cierto? Entonces, principalmente el cuestionamiento legal viene por ese lado. Que se está vulnerando ese derecho, no hay duda, pero muchas veces hay que aceptar, y eso ocurre, de hecho, en numerosas ocasiones, que se limita el ejercicio de numerosos derechos que están consagrados en la Constitución Nacional en pos del bien común. Ahora, lo que hay que tener siempre en vista es cuál es el mecanismo legal o administrativo, lo que sea que se utiliza, ¿no?, para imponer esas restricciones. Sí, tal cual, y tampoco me quiero apartar de otra cosa más, ¿no? Yo este tema lo estuve charlando y aprovecho ya también para saludar a la gente de M20. Estuve hablando en el programa Magazine M20 en cable, en Canal 7 de Cablevisión. Otra cosa que quiero destacar en esto es que también lo podemos tomar desde un punto de vista político, ¿no? Vamos a tener seguramente gente que está más alineada con este gobierno actual, en donde seguramente va a estar de acuerdo con la medida, y quien no esté tan alineado con el gobierno actual va a decir que se restringe su libertad ambulatoria y va a estar en contra de la medida. Entonces también tenemos acá un poco la polaridad o bipolaridad que existe en todo, ¿no? En apoyar una medida porque viene del gobierno o estar en contra porque yo soy antigobierno y estoy en una vereda o en la otra. Bueno, la realidad es que, como decía en un principio, yo creo que las dos partes tienen un poco de razón, un poco por lo que decía Mariano y un poco también por la gente que se encuentra afuera y tiene su necesidad de volver porque tiene algún problema médico, necesita medicación o no tiene dinero suficiente. Entendamos que también hay gente que pidió licencia laboral, tiene que volver a trabajar y no puede volver nuevamente al país. Entonces esto es preocupante para las dos partes. Es preocupante por si traen esta cepa delta que puede afectar a la población, y también es preocupante por la gente que está afuera que pueda llegar a tener algún problema médico o problemas de que no le alcance el dinero para seguirse manteniendo en el exterior, ¿no? Entonces nosotros queríamos acá plantearlo
de la manera lo más neutral posible, que cada uno saque sus conclusiones del otro lado, de qué lado considera más que está, o quizás una posición intermedia, como quizás, al menos yo tengo esa, de que ambas partes tienen razón y habría que buscar una forma de unir criterios y tratar de resolver esto cuanto antes, si bien ya se está flexibilizando y están permitiendo cada vez más gente que puede ingresar al país, darle un cierre definitivo y que los argentinos que se encuentran en el exterior puedan definitivamente estar acá. Y por último, como para cerrar esto, también tener en cuenta que hay otra cosa que está escapando a lo que se está comentando en los medios de comunicación, que es qué va a pasar con todos estos reclamos cuando vuelvan finalmente los argentinos y traigan sus facturas de lo que gastaron, de todo el perjuicio que se les generó. ¿Qué va a pasar si inician una demanda por daños y perjuicios, ¿no? Porque esto, si la llegan a ganar y llega a prosperar, el que lo va a pagar es el Estado, y el Estado somos todos nosotros. Entonces, atención, habría que tener esto, habría que seguirlo de cerca esto, para ver qué pasa, porque la realidad es que si prosperan estas demandas por daños y perjuicios, seguramente van a haber demandas millonarias contra el Estado que lo vamos a terminar pagando todos. Sí, probablemente esos reclamos judiciales se van a iniciar y bueno, será cuestión de tiempo. Es prematuro emitir ahora una opinión sobre eso porque es todo muy reciente. Nosotros no estamos tomando partido por una postura ni por otra, simplemente tratando de llamar a la reflexión y encontrar un equilibrio entre la necesidad de preservar la salud pública con el respeto al derecho de todos aquellos que han viajado al exterior de poder ingresar libremente al país. Bueno, y finalmente, para cerrar este bloque, lo que nosotros queremos recomendarle a la gente es que consulten con su abogado de confianza, y chequen cuál es la mejor decisión que pueden tomar, sobre todo si tienen familiares en el exterior y sobre todo si tienen familiares que tengan problemas médicos, que necesiten medicación y necesiten volver con suma urgencia al país. Así que bueno, con esto cerramos y bueno, lo iremos seguramente tocando más adelante a medida que veamos cómo se va desenvolviendo todo este tema de los cupos y los reingresos al país. ¿Te parece, Mariano, si vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos? Perfecto, vamos a una tanda musical y enseguida estamos con ustedes.